SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Tal cual lo hemos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino el doctor Juan Carlos Fernández Lecchini, ex juez, ahora desempeñándose como abogado en el ejercicio liberal de la profesión. Hola Juan Carlos, buen día, bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias, un gusto estar aquí. Yo decía más temprano, ¿no?, que hace 21 días nada más empezó a regir un nuevo código del proceso penal. No hay que confundir, se trata de un nuevo código del proceso, no un nuevo código penal, es decir, las penas siguen siendo las mismas, los delitos siguen siendo los mismos, eso forma parte de otra estructura, pero sí el código, sí lo que es nuevo es el proceso penal, el cómo se aplica en todo caso ese código penal. Y bueno, como era lógico esperar, ya había opiniones antes, ya hay opiniones ahora acerca de su nuevo funcionamiento. A mí me gustaría escuchar tus reflexiones en tu doble condición, la de ex juez y bueno, y ahora operador de la justicia en tu calidad de abogado, ¿no? ¿Cuáles son los primeros comentarios que te emanan a propósito del tema? Y que el nuevo código tiene cosas positivas, entre ellas el tema de que el juez se aleja de la instrucción y de la prueba. Entonces la defensa por lo menos tiene la ilusión de estar en un pie de igualdad con el Ministerio Público. Incluso la igualdad entre partes es encomendada severamente, enfáticamente al juez, de manera que eso es un aspecto positivo. Quiere decir, el juez, la defensa tiene que tener acceso a la prueba plenamente, tiene que tener acceso a su cliente o a su defendido plenamente, y bueno, el énfasis o por lo menos la intención de que los plazos sean más cortos también es otro elemento positivo del nuevo código. Bien, acá hay yo lo decía más temprano, citándolo a Diario del País, a propósito de la niña que aún no aparece, ¿verdad? La niña Brisa, que por la mañana de ayer el sospechoso fue detenido en su casa, el balneario Marindia. Tiene 40 años de edad y antecedentes por delitos sexuales. Negó tener participación alguna en el caso. El fiscal Juan Gómez pidió suspender la audiencia judicial hasta las 18:30 de hoy para procurar pruebas. Este hecho, que el fiscal pida suspender la audiencia para juntar pruebas, forma parte de este nuevo escenario, ¿no es cierto? Porque bueno, las pruebas que las juntaba el fiscal antes. No. A eso me refiero. Desde ese punto de vista, hace estrictamente a la médula del cambio. Es decir, ahora la policía se comunica directamente con el fiscal, antes lo hacía con el juez. El fiscal le va marcando a la policía cuáles son los puntos que quiere mejorar o cuáles son los puntos que quiere aclarar. Y en el plazo de siempre, en el de 48 horas, el fiscal tiene que ver si tiene prueba suficiente para pedir lo que antes se llamaba procesamiento o no lo tiene. Esto sí hace a la médula. El fiscal está en contacto permanente con la policía para el diligenciamiento de la prueba que le conviene, para el diligenciamiento de la prueba que él necesita para aclarar el caso, para tipificarle alguna conducta delictiva a alguna persona que está siendo indagada, ¿no? Esto antes lo hacía el juez. Claro. Ahora el juez lo que hace es recibir el trabajo del abogado, del fiscal, en una carpeta. El fiscal, que es, para que lo entienda mi tío abuelo, el señor o la señora que nos representa a todos, ¿no? Que representa el conjunto de la sociedad. Sí. ¿Está bien expresado en esos términos? Sí. Es el abogado del Estado, por decirlo así, por utilizar algún término norteamericano. Es una traducción de un término norteamericano. Es el abogado del Estado, es el representante del Estado. Es el que tiene el papel de representar al pueblo, en sus pretensiones contra ciertas personas que se han apartado del proceder legal. Quiero
soy de los que les cuesta mucho abordar los temas puntuales, porque primero porque es mucho más en una niña que no aparece, la angustia es indescriptible, ¿no? Que vamos a decir que cualquiera de nosotros no podamos entender. No obstante, a veces sirven para entender funcionamientos y lógicas. Por ejemplo, desaparece una persona y eso luce como un posible delito, ¿no? Entonces, el fiscal, ante la aparición de un probable responsable, como es este hombre que manejaba el auto, que se dice que tiene antecedentes, el fiscal empieza a juntar pruebas, a ver si por ahí pueden estar las razones que expliquen la desaparición de la persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Voy una pregunta más atrás. ¿Por qué quien lleva adelante la investigación es el fiscal que representa al Estado y por lo tanto a la sociedad y por lo tanto a todos, en el entendido que la desaparición de una persona es un daño que nos hacen a todos, y no el fiscal es el representante de esa familia, de esa mamá, o mejor aún, de esa niña que necesita ser amparada en su derecho? ¿Me explico? Ajá, sí, ¿Por qué sí, no es de la niña y sí es de todos? ¿Se entiende? Sí, entiendo. ¿Me lo contestás luego de la pausa? Sí. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Fernández Lequini. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos con Juan Carlos Fernández Lequini, estamos hablando a propósito del nuevo Código del Proceso Penal. Y en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, pero cuestiones de carácter judicial que a mí me gustaría que quedaran un poco más claros ante la ciudadanía, te preguntaba, abogado, ¿por qué el fiscal representa al Estado, a la sociedad, a todos, y no representa a la víctima o a la potencial víctima en sí mismo? Bien, históricamente abordado el tema... antes en la antigüedad, pero sobre todo en el sistema del common law, las personas se autorrepresentaban. Es decir, yo tenía una injuria contra alguien, contra A, contra B, y directamente la impulsaba. Ahora, después el Estado se impuso y pasó a representar a esa persona, para que la persona dejara de actuar por sí mismo sus intereses. Entonces, en estos casos, el fiscal, en representación del pueblo todo, pasa a representar indirectamente a la víctima, la está representando. Este es el punto que quiero aclarar. El fiscal está representando a la víctima. Lo que ocurre es que la representación es indirecta. Por eso es que este código... nuevo Código del Proceso Penal también establece esa representación por intermedio de un abogado cuando la víctima quiere comparecer expresamente, presencialmente al proceso o al menos con intervenciones procesales y se hace representar por un abogado. O sea, la representación del fiscal existe, pero es indirecta. Entonces, lo que hace es, si quiere hacerse representar directamente, es por un abogado que comparece al juicio. Es decir, el Estado, protegiendo a la víctima también, le permite comparecer por intermedio de un abogado. Bien. En este contexto, entonces, vos, a propósito de que ahora quien encabeza la investigación va a ser el fiscal, y no el ya está funcionando, es el fiscal y no el juez, vos esto lo ves como una buena noticia, digamos, como algo necesario, como algo adecuado. Es bueno que esté la víctima, aporta otra visión al asunto. Las víctimas ahora tienen otro rol, otra participación, incluso otro conocimiento de la causa. ¿En qué va la cosa, no? Sí, la víctima desde los 90, por lo menos, que nosotros venimos leyendo literatura, o sea, doctrina, acerca de la mayor participación que tuviera que tener la víctima en el proceso penal. A partir de este siglo, de la legislación de este siglo, la ley sobre crímenes de lesa humanidad, ya esa ley le permitió a la víctima un acceso mayor a la causa.
la ley sobre responsabilidad penal empresarial le otorgó también a la víctima una posibilidad de comparecer, controlar la prueba, pedir prueba, y otras prerrogativas procesales. Este nuevo Código de Proceso Penal le otorga, le reconoce un rol que orgánicamente le reconoce, un rol que no le había sido reconocido de esta forma. Es decir, que la víctima, que primero era la que actuaba el proceso penal y después perdió absolutamente protagonismo en el proceso penal, sí, ahora lo está recuperando de a poco. ¿Y por qué se entiende que eso puede ser mejor, favorable? La víctima, como otro actor procesal, puede señalar al Ministerio Público la prueba que está faltando. Puede señalarle al juez la prueba que está faltando. Puede ayudar entonces a que el proceso sirva para el esclarecimiento de la verdad en el asunto, de la verdad material, si se piensa en la verdad material como el norte de este tipo de procesos. Entonces, esto es bueno, ¿no? Esto es bueno. Hay otros enfoques que dicen que si la víctima comparece, entonces de alguna manera se hace, es indirectamente un apoyo psicológico a esa persona que ha sufrido un agravio muy importante. Es un apoyo psicológico también a toda la sociedad que indirectamente también ha sufrido un agravio muy importante. Entonces, pero yo como no son enfoques directamente jurídicos, prefiero no abordarlo. No digo que sea malo. Lo que digo es que como no es un enfoque entiendo. Específicamente jurídico y puedo estar pisando terreno desconocido, prefiero no hacerlo, ¿no? A mí, en todo caso, a propósito de la explicación anterior, hay algo que no termina de cerrarme, aunque vivo, lo puedo decir también, como ciudadano de la República, vivo con entusiasmo que la víctima, la persona perjudicada por la acción de un otro o unos otros, ¿no? Tenga la posibilidad de participar, incluso para enriquecer la investigación, ¿no? Que es lo que entendí que vos decías. Sí. Mire, está faltando esto. Y controlar al fiscal incluso. Lo que me resulta raro en este contexto es que entonces hasta este momento nos habíamos jopeado ese aporte que puede hacer la víctima. Sí. Sí. Más allá que el juez era juez y parte, que ahora me gustaría hablar de eso, estrictamente con el rol de la víctima. Es un asunto que, es una dimensión que nos habíamos perdido. Y yo supongo que el temor puede estar, necesito que ahí me ayudes incluso desde la perspectiva histórica, puede estar dado porque la víctima, al justamente ser tal, podría estar influenciando de tal modo, para decirlo en términos de barrio, pidiendo venganza y pasarse de rosca en cuanto a sus ambiciones. Claro, exacto. Porque cuando a vos te lastiman, aunque la lastimadura, como decíamos cuando éramos chicos, fuera poca, en ese contexto vos te salen cosas muy cercanas a la venganza. Bueno, por algo quien imparte justicia no es la víctima, sino el Estado, ¿no? Claro. Justamente. Claro. Ahora, aún así, siento que nos perdíamos la oportunidad de que la víctima pudiera genuinamente colaborar en la investigación, ¿no? Claro. Digo, en la antigüedad, digamos que en la antigüedad el rey, por llamarlo de alguna manera, el referente político absoluto, era el que decidía estas cosas, ¿no? Directamente o por intermedio de alguien. La víctima no tenía gran participación, simplemente era un régimen de orden y terror. En la Edad Media se disgrega el Estado. Con la caída del Imperio Romano se disgrega el Estado y pierde poder. Se atomizan un montón de centros de poder. Ahora, cuando el Estado recupera, unifica el poder, entonces dice, la acción penal es mía. La acción penal es mía. Yo voy a desplazar a la víctima. La víctima va a estar representada indirectamente por mí. Y de esa forma llegamos hasta finales del siglo XX. Y recién ahora se está recuperando
aquello que la víctima tenía en una antigüedad. Ahora, en aquella antigüedad donde la víctima podía ejercer sus derechos en forma directa, la respuesta de la víctima, y dependía esto de sus fuerzas, era desproporcionada. Era una venganza desproporcionada. Era la venganza entre tribus, o entre familias, o entre clanes. La ofensa de una familia a la otra, por ejemplo, llevaba al exterminio de una de esas. Claro. ¿Sí? Entonces lo que quiso el Estado fue decir, no. Bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Romeo, Montescos y Capuletos, ¿no? Esa cosa de destruir al otro. Exactamente. ¿Me ofendiste en algo? Bueno, entonces yo voy a buscar justicia. ¿Pero la justicia qué significaba? El exterminio de alguna de esas familias o clanes. Entonces lo que quiso el Estado cuando tomó el poder suficiente fue decir, no, basta de esto. Entonces yo ahora, en forma más centrada, voy a representar a la víctima. Lo que pasó fue que en ese proceso, en definitiva, se perdió buen aporte que podía hacer la víctima. Bien, en ese contexto entonces, ¿por qué es bueno que ahora el juez ya no forme parte de la investigación, ya no sea quien conduzca la investigación, acumule las pruebas? Bien, esto es necesario para que el juez no se sienta dueño de la prueba, para que el juez sienta que la prueba es algo ajeno y es algo proveniente del Ministerio Público, para que el juez sienta que la prueba puede ser buena o puede ser mala, porque si la prueba es del juez, el juez va a pensar que la prueba es buena. Y entonces... Por eso decíamos, estar en los dos lados del mostrador, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, con una estructura de este tipo, lo que hace el juez es decir, bueno, a ver, esta persona viene con algo, el fiscal. Yo voy a ver si ese algo es bueno o es malo. Antes decía, yo traigo esto es bueno, porque lo traigo yo. Claro. Vos sentís que vos fuiste juez, ¿no? Me imagino que había que tener en algún momento una altísima conducta, un altísimo gesto de autocrítica para decir, yo lo grosereo y vos después ponés los límites, porque además no soy tan conocido en el asunto. Con esto que acumulé de pruebas, no alcanza. No son suficientemente buenas, profundas y determinantes. No sé qué término usan ustedes. Necesito trabajar más en la investigación. Esto que tengo no alcanza para dictaminar justicia, para dictaminar fallo. No, es bravo poseer semejante rol y grado de autocrítica, ¿no? Porque además no es una vez por año, son muchas por día, por semana, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en un turno del viejo formato, el juez llevaba 5, 6 o 7 asuntos al turno para trabajarlo en 6, 7, 8 horas, ¿no? De esos 8 asuntos que yo tomo como ejemplo, 2 o 3 era muy probable que el fiscal dijera, bueno, no, la prueba que trajo el juez no me alcanza, así que voy a pedir la formación de presumario y liberación de las personas para seguir investigando. Algún caso, el juez, advertido muchas veces por la defensa, podía razonar y decir, no, me faltó algo acá, yo pensé que iba a tener suficiente y por eso lo traje a juicio, pero no me fue suficiente, así que voy a dejar a la persona libre o voy a emplazar a una persona a presumario. O sea, ese autolímite existía, como ahora se tiene que autolimitar el Ministerio Público cuando razona y asume que no tiene prueba. Pero es un poco más garantista que la prueba no la traiga el juez, que el juez sea simplemente quien evalúa la prueba, no quien la trae. Bien, y en ese contexto hay un asunto que también sobre el cual me gustaría conocer tu opinión, y tiene que ver, está bien, el fiscal ahora conduce la investigación, junta pruebas, pero para transformar, para que la gente lo entienda, las pruebas, me imagino que en buena proporción, no digo todas, porque debe haber pruebas de mucho tipo, de muchas cualidades, características, en buena medida las trae la policía, ¿no?
La recoge la policía. Sí. ¿Cómo es eso? Ayúdame a entenderlo. Por dirección del fiscal. Claro. Por dirección del fiscal. Pero, el fiscal, por ejemplo... Ponemos un ejemplo. ¿Qué significa por dirección de un fiscal? ¿Y qué me quiere decir? Que la policía, aunque el fiscal no se lo pida, grosereo, si hay un revólver tirado a los pies del presunto homicida, no va a entender que eso oficia como prueba y por lo tanto lo va a juzgar. No sé, a mí no me lo pidió el fiscal, yo el revólver no lo levanto. No, hay una actuación inmediata y una actuación y una participación posterior del fiscal que actualiza un poco el trabajo. Entonces, para poner para seguir con el ejemplo que tú diste, una persona se denuncia, la policía recibe esta denuncia, una persona fallecida en la vía pública, una persona detenida por vecinos, supongamos, un arma en el piso incautada. Bien, 2 o 3 testigos del asunto. Entonces, lo que hace primero la policía es detener a la persona que ya los vecinos han detenido en forma provisoria. En segundo lugar, aislar la zona para que venga policía técnica, para que fotografíe, para el levantamiento del arma. Bien, y la identificación de los testigos, tomarle los datos. Lo próximo que hace, lo que hace la policía en primer término es las diligencias más urgentes. Esas diligencias más urgentes, para entenderlo, no han variado con el nuevo código, supongo, ¿no? No han variado. Eso ya lo hacía antes. No han variado porque son de lógica, porque el fiscal no es policía, entonces no puede estar patrullando por las calles. Entonces necesita valerse de la policía que es quien está patrullando por las calles continuamente. Una vez que el fiscal recibe la denuncia, entonces sí dice, bueno, quiero una pericia sobre las manos de la persona, del detenido, quiero que le tomen declaraciones a los testigos, quiero que vaya la policía técnica, que levante casquillos, que tome una muestra de sangre y le hagan pericias, etcétera, ¿no? Depende de cada caso, pero a partir de esa noticia, luego de esa actuación policial, el fiscal empieza a intervenir y a armar la investigación. ¿Y en qué consiste eso de armar? Bien, bien. Se lo pregunta más al que armaba antes, que era el juez, que vos fuiste juez, ¿no? Bien. Supongamos en este caso vamos a ir a un artículo a un delito de homicidio, el artículo 310 del Código Penal. El que con intención de matar diere muerte a otra persona será castigado de 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría, ¿no? ¿Diferencias entre prisión y penitenciaría, ya que estamos, doctor? Bien, la prisión es la pena hasta los 24 meses. Es la pena excarcelable, según la Constitución. O sea, aquella que me permite a mí, por ejemplo, si voy a ser procesado sin prisión. Como es una pena menos grave, la Constitución ha entendido, ha presupuesto que la persona fácilmente o más fácilmente se va a atener al proceso y va a esperar el proceso sin obstaculizarlo. Claro, sin interferir en la prueba. Exactamente. O sin huir del país o sin cometer otro delito, ¿no? Exactamente. Y la pena de penitenciaría es la que va de 2 años a 30 años. Bien. Esa es la pena más grave. La más grave. Y es la pena que el constitucionalista presume que motivará a la persona a sustraerse del proceso, y por eso es que la Constitución dispone para estos casos prisión preventiva. La Constitución directamente, no la ley. Bien. Entonces, digamos, el artículo 310 del Código Penal, homicidio. El fiscal dice, bueno, a ver, tengo una persona fallecida, una persona presumiblemente autor, tengo el arma, bien. Voy a tratar de aclarar. Si la persona fallecida falleció de un disparo de arma de fuego, efectivamente. Si el disparo de arma de fuego lo hizo el detenido, efectivamente. Si lo hizo con ese arma que está allí tirada, efectivamente. Y si esto puede ser soportado, sostenido, por la declaración de las personas que aparentemente aparecen como testigos. Entonces, la labor del fiscal, el direccionamiento del fiscal, apunta a la descripción del artículo 310 del Código Penal en este caso, ¿no? Y en cada delito particular apunta
a otra dirección, a otra descripción de las que hace el Código Penal en la parte especial. Para ver si ha sido cometido un delito, si ese delito es el que parece del artículo 310 del Código Penal en este caso, y si ese delito ha sido cometido por esa persona que ha sido detenido por unos vecinos en el lugar. Perfecto. Ese es el alma del direccionamiento de la investigación. Pero hablemos de una circunstancia no tan, entre comillas, presumiblemente clara. Es decir, tenemos el delito o peor aún me refiero a la circunstancia legal. Ni siquiera sabemos si hay delito. Por ejemplo, hay una niña, ¿no?, que hace días que está desaparecida. Todo puede terminar, como por otra parte suele ocurrir en la mayoría de estos casos, según tengo entendido, que ni siquiera delito se haya constituido nunca jamás, porque la niña, saquémoslo de la niña para no hablar de este caso, una adolescente de 15 años se enojó con los padres, discutió fuerte, se derramó el vaso de los desencuentros, se fue sin decir a dónde, y la familia se angustió y estuvo 3 días desaparecida, y resulta que la gurisa se había ido con el novio, o ni siquiera tanto. ¿Estamos de acuerdo? 22.000 millones de casos a lo largo de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo, no? No hubo delito en ningún caso. Ganó la atención pública, los medios se hicieron eco, la madre habló por los informativos, nosotros abrazamos más a nuestros hijos y nos volvimos más celosos en el cuidado de ellos durante esos días. Nada nuevo, ¿no es cierto? Bien, correcto. No hubo delito, pero mientras descubrimos que no hubo delito, porque ya apareció la muchacha que volvió. ¿A dónde apunta la fiscalía en este caso? Claro, ¿Dónde debe apuntar? Porque ¿qué hace? Bueno, porque en un punto siento, lo grosereo, está totalmente con las manos vacías, a tal punto que ni siquiera sabe si hay delito, pero bien pudo haberlo. ¿Qué se hace? Claro, en primer lugar, lo que tiene que tratar de comprobar el fiscal es si hay delito o no. Por eso es que están buscando un cuerpo, para el caso de que lo haya. Por eso es que están buscando un cuerpo. Porque si no encuentran el cuerpo, ¿qué formalización puede pedir la fiscalía? En segundo lugar, están tratando de relacionar, o están tratando de ver si se puede relacionar o si existe relacionamiento entre la persona detenida y la persona que está desaparecida, para ver si, en el caso de que exista delito, esta persona puede tener que ver con la realización de ese delito. Entonces, el fiscal está actuando, en este caso, sobre, si ustedes quieren, en el aire, en dos puntos. Si existe delito y si la persona detenida es autora de este delito. Lo que debe hacer el fiscal es tratar de solucionar los dos puntos problemáticos que tiene. Y tiene que hacerlo en 48 horas. Lo que pasa es que, la verdad... 48 horas tiene que ver con el derecho al indagado, ¿no? Sí, exactamente. Es el plazo constitucional de detención de la persona. Lo que pasa es que, lo tengo que decir con todas las letras, la cobertura de los medios autopresiona a la gente. La gente hoy mismo está pidiendo un enjuiciamiento, una formalización. Si el fiscal hoy no pide formalización, si honestamente entiende que no tiene elementos para pedirla y no la pide, va a haber mucha queja popular. Ahora sí, volviendo al caso entonces, de la niña, estamos en Hollywood, hay una persona que está indagada, ¿no es cierto? Porque pasó con el auto, porque volvió con el auto, según ha trascendido, yo no tengo información total, según ha trascendido, esta persona tiene antecedentes vinculados a abusos de menores, ¿no es cierto? Pero vos lo que nos estás planteando es, esto va en una dirección a que nosotros, en el conjunto, la sociedad, diga, entonces este es el responsable de todavía no sabemos qué, si un secuestro, si un abuso, lo que podría ser peor, un homicidio, ¿no? ¿Verdad? Y si de pronto el fiscal, por sí ante sí, con las pruebas reunidas y teniendo en cuenta los plazos constitucionales que nos dan garantías a todos, a este individuo, pero nos la pueden dar a nosotros mañana cuando nos toque. Exacto, y podemos necesitarla. Entiende que las pruebas no son suficientes como para
elevar una acusación, no sé si así es el término. Pedir una formalización, o sea, pedir un procesamiento de la persona. Si o sea, no pedir el entiende, inicio de un juicio contra la persona. Vos decís que vamos a estar todos predispuestos a verlo eso como una mala noticia. Es Exactamente. Porque, y como una falla del sistema. Cuando no lo brutal, es. Qué brutal, porque podemos llegar a tener... Mirá qué lógica más perversa, ¿eh? Ahora me vuelvo a salir de este caso. A veces lo que necesitamos es encontrar a un responsable, a un culpable, aunque no estemos seguros que sea el culpable y el responsable. Exactamente. Pero es una paradoja brutal. Ese es el riesgo. Es la inseguridad que siente la gente, la angustia, la desesperación que siente la gente y el reclamo de la gente. No, queremos justicia. Está bien, está muy bien, está perfecto. Pero yo digo, si el fiscal hoy en forma honesta, en el caso de que no encuentre prueba para pedir una formalización, no la pide, entonces no digamos que es una falla del sistema. Es un funcionamiento del sistema. Al contrario, el sistema funciona, porque si un día a mí me ven pasar en una cámara con mi auto y casualmente una persona que después desaparece pasa cerca de mí, y después yo estoy en la vuelta, en esa vuelta perversa de fulano de tal, entonces yo voy a querer que las faltas de prueba no jueguen en mi contra, que jueguen a mi favor. Y supuesto caso de que yo soy inocente, ¿sí? El riesgo es convertir esto en un circo, y que empiece a ser sacrificada gente en vista de una necesaria estabilidad normativa social. Te dejo, vamos a otra breve pausa y te voy a preguntar. Perfecto. Ahora déjame de ser un ciudadano cualquiera que incluso está escuchando este programa de radio. Pero abogado, se le vio que estaba en el auto, dio marcha atrás, justo en el momento que pasa la niña, y además tiene antecedentes. ¿No sería una increíble, casi inexplicable casualidad que se hayan juntado estos elementos? Me lo decís luego de la pausa, ¿sí? No? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el abogado Juan Carlos Fernández Lecchini. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, se los recuerdo una vez más, en el ciclo Cambalache, notariado, vamos a estar con César Troncoso, el gran actor uruguayo, hoy 4:30 de la tarde en Teatro del Notariado en su cafetería Guayabos 1729. Lo tenés a César Troncoso, ¿no, Juan Carlos? Sí, por supuesto. Y además, Juan Carlos, recuerdo que cuando yo hice el ciclo Fútbol a Mano también estuviste, ¿no? Sí. No me acuerdo con Fossati. Con Fossati. Con Fossati disfruté mucho, muy lindo programa. No me acuerdo si vos sos... ¿De Nacional o Peñarol? De Peñarol, por supuesto. Sin embargo, defendiste en algo algunos jugadores de Nacional, creo recordar, ¿no? No, tuve un caso donde había una denuncia. Defendiste, perdón, me equivoqué. Un caso como juez, ¿no? Eso sí, un caso de una denuncia contra un ex director técnico de fútbol femenino de Nacional. Ajá. Sí. Donde conocí un montón de gurisas ahí del fútbol. ¿Y eso en qué terminó? Del fútbol femenino, recuerdo, muy simpáticas, como todo. formas de abuso de poder, sexismo, ¿no? Todas las acusaciones que andaban a la vuelta, ¿no? Sí. Maltrato, incluso. Eso era una denuncia del ex director técnico contra las jugadoras, por la difusión de unas noticias que comprometían su decoro, su honor. Se entendió que ahí no había responsabilidad para el delito de difamación o injuria por parte de ellas, de las jugadoras, porque la ley actualmente tiene un sesgo tan protector de la difusión de versiones, que a mi entender hace muy difícil la imputación de algunos delitos de difamación e injuria, y hace en este sentido casi imposible a la persona proteger su honor y su decoro. Pero lo que pasa es que las empresas de comunicación tienen un poder detrás, ¿no? Entonces el poder se defiende. No entendí esa última parte. Las empresas de comunicación
Cuando hablas de canales, radios o de redes sociales incluso. No pienso en redes sociales. El negocio de la comunicación. Sí. Es poderoso. Ya lo creo. Y el poder se defiende. Y se defiende también legalmente. Por eso en Uruguay la difusión dañina de opiniones es muy difícilmente imputable, punible. Voy a ser, otra vez estoy siendo sincero, otra vez me estoy exponiendo. Yo cada tanto hablo conmigo mismo y bueno, ya conozco mis defectos, ¿no? Ya te conoces. Sí, decir las cosas que no convienen están entre las cosas que yo hago. Uh-huh. Bueno, esta es una muestra, ¿no? Pero en casos de ese tipo, no, porque yo esa lógica la entiendo. Partamos de lógicas, a vos que te gusta arrancar un poco de los orígenes de las cosas, ¿no? Toda persona tiende a defenderse, ¿no es cierto? Para defenderse usa distintas herramientas, armas, algunas literalmente armas, ¿no? En la medida que la persona o los intereses o las corporaciones son cada vez más poderosas, van a tener armas más poderosas para defenderse. Parece una obviedad, pero es así, ¿no es cierto? Exacto. Desde esa perspectiva, es cierto, el poder en sí mismo busca defenderse con armas fuertes. Esas armas fuertes incluyen la propia norma y la propia ley. Sí. Con lo que acá se instala otra discusión. La norma y la ley, hablemos de estados de derecho, ¿no? Ni hablar en estados donde no se legitima el derecho. La norma y la ley, sin embargo, están realizadas primero, hechas primero y aplicadas después por, en el primer caso, ciudadanos de una república elegidos por todos los ciudadanos que se supone velan por los intereses de todos. Así es como se supone que funciona, ¿no? Teóricamente. Ahí está. Vos decís que nosotros creemos estar, o puede darse la circunstancia en la que nosotros, los ciudadanos, creemos estar eligiendo a los nuestros. Cuando digo los nuestros, no los que piensan como yo, los que nos representan, para que, entre otras cosas, ejerzan el poder de elaborar leyes para nuestro beneficio, y se nos así presenta la cosa, y en realidad lo están haciendo para beneficio de los más poderosos. Sí, exacto, 2 puntos. A mediados del siglo XIX, alguien en Alemania dijo que el Estado representa a los poderosos, es verdad. A principios del siglo XXI, digámoslo con todas las palabras, mandan las transnacionales. Y se legisla para ellas. Ahora bien, si las transnacionales mandan, uno podría preguntarse incluso, mirá qué baile nos estamos metiendo. Si las transnacionales mandan, uno podría preguntarse incluso, si no tuviésemos al menos la norma y la ley y la, llamémosle, soberanía de las naciones, ¿cuánto más podrían llegar a mandar? ¿Cuánto ilimitado aún más sería su poder? ¿Cuánto más ilimitado será su poder? En un futuro más o menos inmediato, con la pérdida de la soberanía que tú mencionas. Eso va a ocurrir. Uh-huh. Nuevas formas de esclavitud. Digo, en el futuro la gente no va a poder creer lo que vive, ¿no? Ajá. Bueno, no va a ser muy consciente de lo que vive, porque la historia se escribe y se reescribe, ¿no? Para que la gente tenga una visión de lo que es. Pero entonces partís de una base donde la seducción, por lo visto, saco la palabra seducción porque estoy mintiendo, pero el discurso apocalíptico aparentemente tiene vigencia. Sí. Bueno, puede ser una exageración, digo. Tal vez, decía Jorge Luis Borges, tal vez me engañen los años y el temor, pero siento que
Y él hablaba de cosas hermosas, por supuesto, ¿no? Otras personas ven cosas no tan hermosas. Pero prefiero volver al CPP. El Código del Proceso Penal, volvemos al asunto. En todo caso, sobre estos temas, con una mesa de por medio, algún vaso de por medio, nos seguimos charlando. Claro. Son igual interesantes. Igual y además creo que ya lo sabés porque nos conocemos hace tiempo, que por honestidad intelectual y humana, que siento que tengo que ejercer con todos, pero muy particularmente contigo, yo, sin abrazar las posiciones irresponsablemente ingenuas, digo que en general me siento en el otro discurso, en que la humanidad viene avanzando en la consagración de derechos, de libertades y de dignidades, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Volvamos al CPP. O si no, por lo menos a Borges, ¿viste? Pero salgamos salgamos de este tema. Yo te dejaba plantear la pregunta. Es verdad que a veces nosotros tenemos tanta sed de que, porque me genera mucha angustia cuando no hay respuestas, me genera, quiero decir, el cuerpo social, ¿no? Que necesitamos que ustedes, los operadores de justicia, me muestran al culpable sí o sí, aunque no estemos seguros de si este es el culpable. Una paradoja increíble, ¿no? Claro. La pregunta es, aún sosteniendo eso, que yo sostengo, imagínate, me pongo de bruces frente a eso, y además eso me gana que a veces esté en contra de la masa, porque digo, bueno, si no hay pruebas suficientes, hay que mandarlo a la casa al hombre, ¿no? Porque necesitamos pruebas. Sin pruebas no podemos. Exacto. La pregunta es, pero en este caso, abogado, la niña pasa por la vereda, un auto avanza, un auto retrocede, y le resulta que el que maneja el auto la niña desaparece y resulta que quien maneja el auto es un hombre con antecedentes en esa materia, antecedentes penales en esa materia. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos por la calle y una circunstancia nos hizo retroceder marcha atrás una calle? Bueno, sí, se te puede dar, tampoco es lo más común que des en una marcha atrás, menos que sea para entrar al garaje de tu casa, ¿no? O porque justo te bajaste y entraste a la panadería a comprar los pan con grasa que a esa hora salen calentitos. Bueno, si eso pasa, naturalmente, sí, claro, imagínese. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos antecedentes? ¿Cuántos de nosotros tenemos antecedentes vinculados a violación de algún tipo de derechos de menores? Y además, encima, en el contexto donde desaparece la niña que recién pasó por ahí, a la que todo el mundo está buscando. ¡Epa! ¿Cómo haces con eso? Esto me hace recordar una cita doctrinaria que aparece en los tratados de valoración de la prueba, que dice que las cosas no habituales son posibles y también suceden. Entonces tú me decías, bueno, sí, la persona que retrocede, que va hacia adelante en el auto, que es lo normal, y pone marcha atrás y retrocede, bueno, puede ser que retroceda por una motivación legal y no ilegal. ¿Entendido? Es verdad. Ahora, si esa persona tiene antecedentes, bueno, cuando decimos si esa persona tiene antecedentes, entramos en lo que se llama derecho penal de autor. Si lo hiciste y ahora está siendo indagado, quiere decir que lo hiciste otra vez. No importa si tenemos pruebas de que lo hayas hecho otra vez, lo hiciste, así que lo has hecho otra vez. Esa es la lógica del derecho penal de autor. La lógica del derecho penal de autor es quien lo hizo, lo hará, y quien lo ha hecho, lo hizo. A ver, repetime eso. ¿Quién lo hizo? Quien lo hizo, lo hará. O sea, lo volverá a hacer. Eso significa. Claro. Quien lo ha hecho, en el pasado, lo ha hecho en este caso también. Claro. El peligro de esto es que nos equivoquemos y terminemos en cualquiera. Perón decía, ojo, estaba hablando de política, ¿no? Pero sí. Perón decía, si una cosa ocurre una vez, lo más probable es que no vuelva a ocurrir. Pero si ocurre 2 veces, lo más probable es que ocurra 3. Y Menem citaba esa frase a propósito de su plan de reelección. Sí.
Bueno. Bandido el de las patillas, ¿no? Bueno, pero el tema Perón es apasionante, ¿no? O estás conmigo o contra mí, ¿no? Sí, claro, esas lógicas brutales. Fascismo puro. Pero digo... Esa lógica sí, fascismo puro. Sí. Exactamente. Pero digo, en Estados Unidos, las leyes Megan obligan, u obligaban, seguramente todavía obligan, a la persona que tiene antecedentes sexuales, cuando se muda, a denunciar su nuevo domicilio. ¿Para qué? Para que la policía lo vigile, para que la sociedad lo vigile. Estas personas, creo que se entiende, quedan cada vez más relegadas de la sociedad. Y a veces estas personas vuelven a hacerlo, y a veces no vuelven a hacerlo. Entendí. Pero la persona relegada por ley del derecho de resocialización o del hecho diario de la socialización está condenada, sí, seguro, esto sí es seguro, por la sociedad a recaer en hechos delictivos de una u otra clase. Porque la persona que ya no puede resocializarse porque claro, no le das chance. No le das chance. La ley Megan se supone que si yo me mudo ahora a Tacuarembó, tengo que ir a la jefatura y decir, mire, yo tengo antecedentes por delitos sexuales, me llamo tal y vivo en tal lado. La jefatura de policía de Tacuarembó lo comunica a las escuelas, lo comunica a los colegios, lo comunica a las instituciones sociales. ¿Dónde rige eso? En Estados Unidos. ¿En cualquiera de sus estados? Bueno, no te sé decir, bien, no te sé decir. Si no me equivoco, la ley Megan es una ley federal. ¿Cuál es el punto mío? ¿Cuál es el punto mío? Esta persona queda fuera del sistema social. ¿Qué es lo que le queda? Actuar fuera del sistema social. Claro. La única. Entonces digo, estos razonamientos nos llevan ¿a qué? Nos llevan al Estado absolutista. Al Estado... Convengamos que esta norma es una norma a nivel global, por lo menos en el mundo occidental, muy excepcional, ¿no? ¿La ley Megan? Sí. A ver, si yo digo la persona esta que está detenida por el hecho de tener antecedentes de igual etiología, tiene que ser formalizada hoy de tarde, o si no vamos a ahorcar al fiscal Gómez. Entonces estamos actuando la ley Megan sin que ésta exista. En los hechos, lo que es peor todavía. Socialmente hablando. Entonces, si hoy el fiscal, con honestidad, con la honestidad que le caracteriza al fiscal Gómez, pide la liberación de la persona para seguir investigando, por favor, no lo traten de colgar en la Plaza Independencia. Bueno, nunca se ha colgado a ningún fiscal, ¿no? Bien, estoy hablando de forma metafórica. Ya sé. Sí, metáfora. Sí, pero... Hay gente que no sabe hacer poemas, pero igual quiere hacer metáfora. No, eso lo entendí. Y yo fui un poco deshonesto, sabiendo que era una metáfora, pero decir, lo que quise decir al plantearlo de ese modo es, bueno... ya ha pasado otras veces, ya ha quedado la gente enojada, caliente, indignada, y sin embargo, podríamos decir en líneas generales, el que nos hubiera calmado la sed tampoco marchó a prisión, o no, o vos decís que sí, que lo hemos mandado a prisión y que el fiscal aflojó y el juez aflojó y todos nos hicimos los chanchos rengos y colgamos en la plaza pública a alguien que quizás no era el responsable. Sí, yo no individualizo los casos, pero que los han habido, sí, los han habido. Pero no lucen como, te pregunto, ex juez, ¿no lucen como excepcionales? Es probable que sean excepcionales, pero el punto es que no debieran ser ni siquiera excepcionales, no debieran ser nunca, ningún inocente preso para estabilizar sistemas normativos. En este sentido soy opositor de la corriente penal alemana funcionalista, que reconoce, pero al final termina sosteniendo que lo más importante es la estabilidad de los sistemas sociales y normativos. Lo que debe pasar es que la gente debe estar tranquila. Si esto nos calma, hagámoslo, algo así. Exacto. Aunque no necesariamente, entre comillas, sea justo. Exacto. Entonces, lo que pasa es que esa corriente dice, es justo porque nos calma. Aunque no diga eso,
terminan en eso. Entiendo. Y aunque no lo, a ver, aunque no lo digan en voz fuerte y alta y clara, en definitiva terminan favoreciendo esa conclusión, dicha por ellos mismos o dicha por otras personas, sostenida por otras personas. No lleguemos a eso. Calma, entonces. Me dice un amigo Rafael, viviendo en Estados Unidos, recibí en mi casa una nota que avisaba que fulanito de tal que había cometido un crimen de abuso sexual se había mudado al número tal y cual de la calle cual. Megan fue una niña que desapareció, víctima de un delito sexual. ¿Por qué? Por una persona que tenía antecedentes. Entonces lo que decidieron hacer es, bueno, vamos que no nos pase nunca más que esto. No nos pase nunca más esto. A cambio, lo que pasa es que muchas personas que no lo hubieran hecho de nuevo, o que fueron víctimas del error judicial primero, después vieron el resto de su vida monitoreada y... Pero una de las preguntas que a propósito de la ley Megan debería hacerse es: la ley, aún admitiendo que puede implicar un reconocimiento, aún reconociendo que puede haber una forma de hostigamiento inadecuado, ¿no? ¿Ayudó o no ayudó a reducir el número de delitos sexuales en manos de personas que alguna vez lo cometieron? ¿Se entiende? Bien. Porque por ahí puede estar la clave también. Bien. Si voy a la estadística que dice que el delito crece y crece sin freno, entonces digo, no ayudó. No, pero no fue esa, abogado, la pregunta que hice. Porque a lo mejor crece por asuntos que yo no me canso de decir, socialmente todavía no le hemos encontrado explicación, ¿verdad? Porque por algo siguen ocurriendo. Y agrego, y por algo siguen ocurriendo en la mayoría de los casos en el ámbito intrafamiliar, o llamémosle cercano al doméstico, con familiares, en la propia casa, o con personas cercanas a que gozan de nuestra confianza. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? ¿Que estén creciendo estos delitos? No, digo que el mayor número de formas de abuso sexual se producen en los ámbitos domésticos. Sí. Lo que yo pregunto es, ¿no es inherente a la miseria humana? ¿En alguna época de la humanidad dejó de existir este tipo de abusos? Culturalmente queremos cambiar el ADN del ser humano, y si no lo logramos le echamos la culpa al fiscal. Dejo planteada la pregunta, son de ¿no? recibo y les agradezco porque además sirven para reflexionar. Sí. Pero podríamos partir de esto. Del mismo modo que yo no creo en la teoría del buen salvaje, somos buenos por naturaleza, lo que tú estás planteando sería exactamente lo contrario. Somos malos por naturaleza. No. La pregunta es... digamos, Hobbes decía, somos malos por naturaleza. Yo no digo tanto, yo digo el hombre tiene ciertos impulsos por naturaleza, por espiral de ADN. Entonces no queramos echarle la culpa al fiscal de eso. Bueno, pero ahí yo te sigo. Yo que soy padre de un niño chico y por lo tanto tengo muy fresco su evolución, descubrí eso un poco exagerado, porque era cosa que en general había visto en sobrinos, en hijos de amigos y en hermanos chicos. El niño lo primero que quiere es que si algo quiere, reclama para tenerlo, ¿no? Llorando, pataleando, las distintas herramientas que va cosechando conforme va creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segunda cosa. Y si lo logra, después seguirá pidiendo. Utiliza el método, claro, porque si fue exitoso, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Verdad? Claro, La otra cosa, si algo le gusta o cree gustarle, lo quiere tener ya, y no entiende el concepto de que debe esperar, o que quizás no le corresponde tenerlo, o que de otro. Claro. Otra cosa que es natural. Claro. Otra persona que venga con intención de apoderarse o que corra riesgo de que ponga en riesgo lo que él ya obtiene, pasa a ser un enemigo. Claro. Entonces, yo para obtener lo mío te lo saco, yo para obtener lo que quiero te lo saco, y si para sacártelo te tengo que pegar, te pego.
Y por temor a que tú me lo puedas sacar, si te me arrimas, yo te pego para que no me lo saques. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso lo hacen los niños. Nosotros los vamos construyendo, en general, de otras paradigmas, ¿no? No, mirá, si es tuyo, aún siendo tuyo, se lo podés prestar. Aunque te guste, como no es tuyo, no puedes apropiarte. Y otra cosa, aunque no sea de otro, no alcanza con que te guste para que te lo demos. Sí, yo lo único que quiero aportar es, decir, el tema es muy complejo. No creamos que con el aumento de penas o las cosas que se están proponiendo ahora, ¿no? O con los linchamientos públicos y todo eso vamos a solucionar las cosas. Se solucionan en la medida de lo posible, con mucha educación. Y la educación se logra con un posicionamiento socioeconómico de las capas sociales. No puede haber grandes diferencias, porque detrás de esas grandes diferencias socioeconómicas hay grandes diferencias culturales, y detrás de las diferencias culturales muy grandes existen comportamientos dentro de un mismo país, dentro de la misma ciudad, de unas personas que otras personas no pueden comprender. Claro. Entonces ocurren estas cosas que la gente no puede comprender y no tolera. La igualdad en la educación. La igualdad en la educación, 3 puntos suspensivos luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, hoy te estoy sacando jugo, por las veces que me dijiste que no. Juan Carlos Fernández Lecchini, el abogado, nos está ayudando a poner la mañana en camino, estamos reflexionando, ¿cómo ven?, acerca de muchos asuntos. Dice un oyente que se comunicó a través del 24010391, reflexiona acerca de la, entre comillas, casualidad entre la acusación de un delito respecto a ciertos antecedentes penales, la inclinación de la acusación sostenida en los antecedentes. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Mi niñez, aún juegan tus playas. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Lecchini. Bueno, ¿te acordás? La educación, 3 puntos, ¿no? Sí. Que venías desarrollando una idea, no sé si querés terminarla. No, digo, no hay otra. Tenemos que sacarnos una idea en contrario de la cabeza. Si no tenemos una paridad razonable, por lo menos, una aproximación socioeconómica, no tenemos una educación razonablemente pareja. Sin eso, no hay una paridad razonable de valores. Y sin eso, tenemos una gran diferencia de valores. Eso nos lleva a lo que pasa hoy, que cierta gente de Avenida Italia para arriba hace cosas que la gente de Avenida Italia para abajo no puede entender, ni puede aceptar. Bien. Entonces el camino es al revés. En vez de decir, no, a ver, el fiscal que lo destituyan y vamos a la pena de muerte, no. Logren lo que tienen que lograr. Lo que pasa es que esas reflexiones, yo las entiendo perfectamente. A veces me resulta que son como una trampa que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Hablando con temas, la nota ya se transformó en una reunión de reflexiones. A mí me cuesta mucho, de verdad, entender cómo nos seguimos indignando, cómo hay compatriotas que nacieron en el mismo país que nosotros, que estén tan ajenos, tan despegados de ese conjunto de valores que supuestamente coincidimos todos que hay que respetar y sobre el cual tenemos una especie de acuerdo, ¿verdad? Y a mí me resulta muy ingenua esa posición. Pero no hay acuerdo. Bueno, es justamente... Esa es la base. Bueno, no hay acuerdo. Es lo que estoy tratando de decir. No hay acuerdo. Pero es que me resulta muy ingenuo cómo hay gente que se sorprende. Claro. Cuando en realidad un acuerdo es eso, una instancia en la que todos nos pusimos de acuerdo acerca de ciertas cosas. Y las instancias esas se logran, me imagino, no soy sociólogo, pero pispeo 2 o 3 ideas, en base
a muchos vectores, a muchos actores. Uno de esos es, bueno, lo que me transmitieron mis mayores, que se supone que forma parte de ese acuerdo previo. ¿Estamos de acuerdo? Otro, de pronto no me lo transmitieron mis mayores, pero lo aprendí en el vínculo socializando con otros, que no siempre son iguales a mis mayores, y me dieron una perspectiva distinta. Ah, mira, grosereo, ¿no? El abuelo le pegaba a la abuela, ¿no es cierto? Claro. Recontra común. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro. Y no pasaba nada. Eso es lo que, Claro. recontra común y no pasaba nada. Eso es un valor implícito. Era un valor implícito. Hasta que vino otro, un profe de literatura que justo en un trabajo agarró un titular de diario y empezó a decir una cosa que para esta persona es novedosa. No se le pega a una mujer. Y si la mujer es golpeada, tiene derecho a cortar con ese vínculo. Ah, mira qué novedad. Lo estoy llevando a los absurdos de la simpleza. Y si no está en esa instancia, como dije, está porque me lo dijo un primo, porque me lo dijo un conocido, porque me lo dice la escuela, el liceo, el capataz en la fábrica que estoy, o el dirigente sindical que me dice, no, mi amigo, a un trabajador no se le saca la plata, ¿verdad? Porque Exacto. de pronto manoteaste algo que lo viste ahí. Exacto. Es decir, ese conjunto de cosas. Ahora, cuando alguien no participa en ninguna de esas instancias colectivas, en la que hay gente como uno y gente distinta, que se va enriqueciendo, y lo único que tiene son antecedentes que dice que robar no está mal, matar no está mal, vivir en la precariedad es lo natural, vivir así toda la vida va a ser tu destino a menos que zafes a través de formas delictivas que son perseguidas por la policía, que es tu enemigo. ¿Por qué esperar que esa persona tenga respeto por mi vida? No hay forma de esperar eso. Y nos sigue asombrando. Eso es lo curioso. ¿Por qué de una buena vez no entendemos que hasta que de verdad todos recuperemos el espacio público conjunto, iguales y diferentes, para someternos todos a un nuevo especie de contrato social, esto no va a cambiar? Tú decís que no se puede esperar a que estén las condiciones para un nuevo contrato social. No hay que por no qué se... sorprenderse que alguien le quite la vida a alguien para comprarse o droga o championes. No, a mí no me sorprende. Eso. A mí no me sorprende. Pero porque esa persona no es que sea más mala que vos. por es el que abismo. nadie le dijo que eso está mal. Sí, por el abismo, no, es que hay personas que le dicen que está bien. Al revés, incluso. Al revés. Incluso en un caso muy sonado, una persona decía, le preguntaban, bueno, pero ¿por qué disparaste sobre la persona si la persona ya te había dado todo? Y esta persona decía, bueno, porque hay que disparar porque si no, no te respetan. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a otro sector cultural, al sector cultural que él frecuenta, donde es bueno hacer eso, aunque no lo podamos creer. Existe ese abismo cultural y axiológico. La pregunta es, ¿por qué si logramos lo que tú decías sobre la ley Megan? Si nosotros nos las ingeniamos de un modo u otro, por acción u omisión, a un montón enorme de ciudadanos que nacieron en nuestro mismo país, los excluimos, ¿verdad? Los mandamos a vivir sin esto, sin aquello, sin. Después que durante décadas los obligamos a vivir sin, se transformaron en algo peligroso para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Más peligroso aún. Y ahora nos quejamos. Exacto. Pero si vos los mandaste. Exacto. No te puedes sorprender, no te puedes quejar. Exacto. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, traerlos a la fiesta de la vida de nuevo. Sí. Esa es mi posición ideológica, ¿no? Sí. O encerrarme en un barrio privado y contratar millones de dólares en seguridad y en autos blindados y creer que así se construye una democracia y una república. Yo de ese paradigma no... y que vos y que a vos te da bien porque sos el elegido y a él le va mal porque es un tal por el cual, ¿no? Claro. Y bueno, claro. Yo de ese paradigma no participo. Claro, yo tampoco. Bueno, claro. En esa estamos juntos. Claro, en otra no. Claro, por supuesto. Volviendo al código. Los jueces, mal o bien, y aún advirtiendo que la dificultad era que estaban en los dos lados del mostrador, los jueces ahora se juntan con el caso, por decirlo así, se juntan con la prueba y dictaminan, ¿no? Sentencian. Quien ahora se encarga de eso es el fiscal, el que nos representa a todos. Ahora bien,
El juez, mal o bien, a lo largo de décadas, generó como dice la palabra inglesa, un know-how, un cómo hacerlo. Pero los fiscales, ¿dónde aprendieron a hacer eso que el juez hasta ayer hacía? ¿No estamos en un proceso que va a implicar, desde esa perspectiva, naturales dificultades? Sí, va a llevar un proceso de dolor, ¿no? Hasta que se familiaricen con la función. También es verdad, digo, que está mal configurado el sistema y que necesita ser mejorado porque la cantidad de fiscales es insuficiente. Yo acepto, oigo las críticas de los fiscales y me parece que tienen razón, que tiene que estar configurado esto de otra manera. No pueden estar sin descansar, porque sin descansar nadie puede rendir. Entonces, sí, tiene que ser configurado correctamente. Algunos mensajes llegan. A Dios se le escapó otro pecado capital, y es no hacer desear al otro lo que no puede tener, lo dice Emilio. Buenos días, soy Alexandra, los estoy escuchando desde Maldonado. Saludos a quienes nos escuchan a través del 92.5 FM Cielo de Punta del Este. Muy bueno el programa de radio, saludos para todos, en especial para el doctor Fernández, lo dice Alexandra. Les recuerdo a todos que estamos con Fernández Lequini. Hola, buen día, muy buena la charla aclarando este tema, felicitaciones. 099-894-987. Hay más mensajes que llegan. Buenísima la charla, coincido en el criterio. Poca gente me entiende cuando digo que, a mi entender, gran parte de los delincuentes primero son víctimas y que luego generan otras víctimas. Obvio entender esto no justifica los actos. Abrazo grande, Gabriel. Obviamente, sí, exactamente. Justo, Gabriel, en este caso los tres estamos de acuerdo, ¿no? Claro que porque, sí. Porque cuando uno dice esto, dicen, entonces a darles un beso si te afanan. Claro, no. Me pongo como loco si me pasa eso. Estoy contra la simplificación de un asunto tan complejo. Que eso es tentador siempre, ¿no? Claro. Simplificarlo, ¿verdad? Claro, porque necesitamos una solución ya y ahora. Pero la solución ya y ahora no es la solución. Bueno, y acá dice castración es la solución, pena de muerte no, ya no va a hacer daño. Creo que se refiere al tema de las violaciones, ¿no? Exactamente. Bien. Sí. No estoy de acuerdo con ese punto tampoco, con todo respeto para el oyente y saludos para él. Ale, ¿cuál es la opinión del invitado sobre la nueva ley de femicidio? Lo dice Eduardo, que en realidad escribe feminicidio. No es para corregirlo, es verdad. Feminicidio es una cosa, pero esta habla del concepto femicidio, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no quiero que demonicen el programa. Yo voy a ser muy polémico. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Hay que proteger a las mujeres, hay que proteger a los niños, hay que proteger a las niñas, hay que proteger a los viejos, hay que proteger a las viejas, hay que proteger a las mujeres jóvenes, hay que proteger a los muchachos jóvenes, hay que proteger a los transexuales, hay que proteger al ser humano. No me sirve aumentar la pena para la persona que mate a una mujer, porque de inmediato sale otra persona con buen criterio a decir, quiero que se agraven las penas para los que maten a viejos. Un poco después sale otra persona diciendo, quiero que aumenten las penas para las personas que maten a las niñas. Al rato, quiero que aumenten las penas para los que maten a los niños. Al rato, y así, ¿hasta cuándo? Hasta que volvemos a refundir todo esto en un delito que se llama homicidio, solo que ahora, no con una pena mayor de 30 años, sino que con una pena que llegue a los 50 años. En definitiva, ¿qué hicimos? Perdimos. El femicidio, como como la mayor parte de los males que nos aquejan, hay que combatirlo con educación. Y es lo único que funciona. El palo no funciona. Buenísimo. Y la cárcel no funciona. Déjeme, doctor. Me opongo a eso. Déjeme, doctor. Igual quiero salvaguardar el programa. No maten al programa, ¿no? Mátenme a mí. Porque estoy yendo contra todo. No, me encanta. Estoy yendo contra todo, contra la opinión, contra el tsunami, contra el tsunami de la opinión. ¿Sí? No, bien. Dos cosas.
ir contra la educación, que esto se soluciona con la educación, es un paradigma que yo también abrazo. Ahora bien, a veces se cree, doctor, que educación es lo que ocurre en las aulas. Y educación es mucho más. ¿Estamos de acuerdo en eso, doctor? De acuerdo. Entonces le pregunto a mi amigo el abogado, ¿no? Hay veces que sin dar necesariamente respuestas de fondo, la perspectiva legal puede oficiar como una especie de semáforo, de faro, que anuncia y da mensajes a la ciudadanía en su conjunto. ¿Qué quiero decir? Esto, la ley del femicidio, puede implicar que estemos frente a ese ejemplo. ¿De qué tipo? Cuando el sistema a través de la ley dice, muchachos, hemos comprobado que por ser mujer, muchos hombres en su condición de tales se sienten con poder sobre resolver el destino de la mujer, de su novia, de su esposa, de la que fue su novia, de la que fue su esposa o de la que él quisiera que fuera su novia o esposa. Y por lo tanto se concede el derecho a decirle, te meto y te saco no sé qué cosas desde la obra, te levanto la pollera y te mete una mano, te dice groserías inadmisibles con el primer whisky, o si otro muchacho te habló o te pusiste un escote demasiado grande, te doy un piñazo, y si insistí con el asunto, te meto una bala frente a mis hijos y te mato. Ese asunto, que forma parte de un paquete, debe tener señales también desde la perspectiva judicial. Una de esas señales es decir, usted mató a quien mató, cometiendo el peor de los delitos, el homicidio, pero también lo hizo porque es mujer, y eso merece un subraye en cuanto a la señal. ¿Eso no es entendible acaso? Es entendible, el esfuerzo es entendible, pero no lleva a buenos términos. Yo lo que quiero es desandar los caminos que llevan a aumentar las penas, y andar los caminos que llevan a evitar, desde una educación pareja para todos, este tipo de conductas que se basan en valores. La educación transforma los valores. La educación nos empareja en valores, nos empareja axiológicamente. La ley penal nos distancia, nos embrutece. La sociedad, cuanto más leyes penales tiene, más bruta y más ruda es. Y por último, con todo el respeto de mi amigo Alejandro, no comparto la defensa que hacen algunos del derecho penal simbólico. Ahí está. No lo hago. Buenísimo, no lo hago porque me cuesta, tarde o temprano me va a costar más prisión para la gente que mate a un hombre joven, a un hombre viejo, a una mujer vieja, a una mujer joven. Para el que mate me va a llevar más pena. ¿Por qué no quiero más pena para el que mate? Porque en realidad no quiero destruirle la vida. En realidad lo que quiero hacer es atraerlo de nuevo a la sociedad, hacer un pacto nuevo con él, después de que pague obviamente un precio que él pueda pagar, ¿sí? Que no sea su vida por intermedio de la pena de muerte ni la pena de reclusión perpetua, que sea algo que él pueda pagar y se convierta en algo útil para la sociedad. Muchas gracias, Fernández Lequini. La dejamos por acá y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Ahora que ya no sos juez, seguramente vas a estar más, de verdad lo digo, a ver si en ironía, más a mano, ¿verdad? Con mucho gusto. Vas a estar menos inhibido. A los jueces a veces les cuesta y con razón. Con mucho gusto. Y a la audiencia, disculpas por algún exceso polémico. Al revés. Pero desde la sinceridad se aporta. De eso se trata. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com